Maquinaria pesada y movimiento de tierras. Cambios de volumen en movimiento de tierras, parte 5. Valores de esponjamiento y su factor. Los valores de Fw y Sw es necesario estudiarlos para poder calcular con exactitud los cambios de volumen que va a experimentar el material en las distintas operaciones que se tengan. Si no hay un estudio particular de la zona donde se está trabajando, entonces se pueden adoptar los valores que aparecen en la siguiente tabla. Aquí en esta tabla aparecen valores para distintos tipos de material, como densidad, densidad en banco, densidad suelto, densidad en banco, SW y FW. Esta es la continuación de la tabla. Aquí continúa la tabla todavía. Y esta es la finalización de la tabla según los tipos de materiales. Al dimensionar los medios de transporte, que es lo que comentamos anteriormente, se debe tomar en cuenta no solo la capacidad que cada vehículo tiene, o sea, de cada camión, sino considerar su carga máxima. Es decir, hay materiales de muy alta densidad que no pueden cargarse los camiones a toda su capacidad. Es decir, si un camión es de 6 metros cúbicos, quizás no podamos poner 6 metros cúbicos de mineral ferroso de muy alta densidad, porque sobrepasaríamos su capacidad en toneladas. Respecto al transporte del material, se debe de considerar la densidad del material suelto. Consideraciones prácticas para el extendido de capas. La compactación se lleva a cabo en capas de material que ha sido previamente extendido. También reciben el nombre de tongadas. El efecto de la compactación sobre la capa se refleja exclusivamente en la disminución de la altura. Hay variación en las dimensiones horizontales, pero no son apreciables. Aquí se puede observar cómo se tiene un espesor antes de la compactación y aquí se tiene un espesor toda vez que se está compactando el material. Aquí se tiene el ancho. Por lo anterior queda claro que el cambio de volumen del material está reflejado de manera fiel en el cambio de la altura o del espesor de la capa. Habida cuenta que el proyecto constructivo fija la altura de la capa en perfil, o sea después de la compactación, la cual se denomina HC. Conviene también conocer la relación entre HC y HL. ¿Por qué? Porque hay que extender la capa a un HL adecuado de tal manera que al compactar quede el HC deseado. Se denomina disminución de espesor a la relación entre la diferencia de espesor producida por la compactación y el espesor inicial, multiplicada por 100. En esta expresión, HL es el espesor inicial, HC es el espesor que se tiene de la capa
después de la compactación. La disminución de espesor depende del tipo de material, métodos de compactación, etc. Sin embargo, en los materiales granulares, como gravas, suelos, cemento, zaorras y otro tipo de materiales, que se emplean muy frecuentes en la compactación debido a su excelente comportamiento mecánico, su escasa sensibilidad a la humedad, etc., se ha observado que la disminución de espesor es aproximadamente un 20%. Esto pudiera tomarse como referencia en la práctica. En el caso general, HE es igual a HL por 100 menos SE sobre 100. Cuando se trata de terrenos granulares, SC aproximadamente es 20. Se debe comprobar en la obra. O sea, el H compactado debe ser 0.8 del H o del espesor inicial. O bien HL, el espesor inicial debe ser 1.25 veces el H compactado. Estas consideraciones han de tenerse presentes en la operación de extendido, con motoniveladora o extendedoras. Es decir, que la producción de una motoniveladora en extendido, que es material suelto, no coincide con la producción de un compactador que maneja su producción en base a material compactado. Ahora trataremos el tema de excavaciones y veremos el ángulo de reposo del material. Todo material tiene un ángulo de reposo. Cuando se tira un material, supongamos un montón de material, aquí está el terreno natural, aquí se tiene un ángulo de reposo, alfa. Ese ángulo de reposo tiene una especial importancia en el cálculo de excavaciones en zanjas, ya que la mayoría de los clientes especifica su medición según líneas de proyecto, es decir, que en muchas ocasiones se tienen las líneas de proyecto para una excavación y sucede que al excavar el material se desgaja más de lo necesario. Por eso existe una sobreexcavación. En esta tabla se tienen varios materiales con sus ángulos de reposo: tierra común, arcilla, grava y arena. El ingeniero, para realizar las obras de movimiento de tierras, puede disponer prácticamente de todo el material que constituye la corteza terrestre, con excepción de materiales que tengan un alto contenido de arcilla o materia orgánica. Estos materiales no presentan estabilidad debido a la modificación natural en su estructura. Los suelos con altos contenidos de arcilla son suelos expansivos. Estos suelos expansivos tienden a expanderse con la presencia de agua. En la foto que se tiene aquí
se puede observar una falla muy común en una edificación sobre suelo expansivo. Aquí lo que sucedió es que por la acción del agua se expandió el suelo y fracturó la estructura de esta casa. Los suelos dispersivos son aquellos suelos que no mantienen su cohesión, es decir, se dispersan fácilmente. Aquí se puede ver cómo por la acción del agua esos suelos se desmoronaron. Los suelos colapsables son aquellos suelos que fallan al esfuerzo cortante. En este caso se puede ver el socavón que se abrió debido a que el suelo era colapsable y se hundió, llevándose consigo edificaciones y quizás hasta personas. Los suelos corrosivos son muy comunes. Estos suelos corrosivos contienen sulfatos que hacen que el metal que está en contacto con ellos, correspondiente a varilla o tuberías, cables, etcétera, se oxide y se destruya. Existen algunos procedimientos de estabilización de suelos, aunque el mejor remedio o el mejor procedimiento es la sustitución total de un estrato del suelo que no es apto. Hay métodos que aseguran tener éxito como mezclado con otros suelos, que es un procedimiento mecánico, o modificando su granulometría. Algunos procedimientos químicos que teóricamente funcionan es la adición de cal, adición de cemento Portland, adición de productos asfálticos de sodio, cloruros de calcio y de potasio, y también la adición de resinas y polímeros. Cuando se tiene un suelo de este tipo, lo mejor que se puede hacer si se tiene el suelo inapropiado es excavar una profundidad adecuada según lo indique el estudio de mecánica de suelos, extraer ese material y tirarlo y reponerlo con material de banco compactado en capas para que esté en condiciones de recibir a la estructura que puede ser un terraplén o una construcción. Los suelos pueden ser atacados en forma manual o con maquinaria, dependiendo de su dureza. Se clasifican en material tipo A o 1, material tipo B o 2 y material tipo C o 3. El material tipo A o 1 es aquel material que puede ser atacado con pala y talacho y se le denomina tierra. El material tipo B o 2 es aquel material que puede ser atacado con pala y pico o zapapico. Se denomina tepetate. El material tipo C o 3
es aquel material de mayor dureza que requiere para su excavación cuña, marro e inclusive compresor y explosivo. Su nombre es roca. El material A es blando o suelto. Puede ser extraído con excrepa o motoexcrepa, jalada con un tractor de oruga de 90 a 110 caballos de fuerza en la barra. Por lo general se consideran dentro de este tipo los suelos poco o nada cementados, con componentes de tamaño de 7.5 centímetros a 3 pulgadas. El material B es el que, debido a la dificultad que presenta para su extracción y carga, solo puede extraerse mediante tractor de orugas con cuchilla de inclinación variable de 140 a 160 caballos de fuerza en la barra, o pala mecánica con capacidad de 1 metro cúbico, sin el uso de explosivos. Se incluye también en este material el que puede aflojarse mediante un arado de 6 toneladas, jalado por un tractor de orugas de 140 a 160 caballos de fuerza en la barra. El material más comúnmente clasificado como B es el formado por rocas muy alteradas, conglomerados medianamente cementados, areniscas blandas y tepetates. El material C es el que, para ser extraído, requiere el uso de explosivos. Este material incluye rocas basálticas, areniscas y conglomerados fuertemente cementados. Dentro de estos materiales se tienen calizas, riolitas, granitos y andesitas sanas. También piedras sueltas mayores de 75 centímetros. Se pueden establecer otras clasificaciones intermedias. Por ejemplo, si para extraer y cargar un material este presenta mayor dificultad que el descrito como tipo A, pero menor que el B, se determinará asignándole los porcentajes que contenga de estos materiales en proporción con las características medias del material de que se trate. Para clasificar los materiales deben seguirse las indicaciones siguientes. Tomando en consideración el grado de dificultad que para su extracción y carga presente un material, se clasificará como A, B o C. A fin de establecer claramente el tipo que le corresponde, deberán siempre mencionarse los 3 tipos de material, y se utilizará una clave numérica de 3 cifras. La primera de estas corresponderá al material, ya sea A, la segunda al material B y la tercera al material C. De tal manera que la proporción que se tenga de A más la proporción que se tenga de B más la proporción que se tenga de C constituirá el 100% del material. Ejemplo de ello es 100-0-0. En este caso, se tiene 100% de material A, 0% de material B y 0% de material C. 50-50-0. Se tiene 50% de material A, 50% de material B y 0% de material C. 0-30-70. Se tiene 0% de material A, 30% de material B y 70% de material C. Si el corte que ha de clasificarse está compuesto por materiales cuya individualidad de extracción y carga presente diferente grado de dificultad y una separación definida de los demás, cada uno de estos materiales se clasificará por separado, considerando los volúmenes parciales. Después,
para determinar la clasificación general del volumen total se considerarán los tres tipos de materiales A, B y C. Ejemplo. Un corte está compuesto por dos capas de material. La primera de ellas es clasificación 100-00, o sea, 100% tipo A. Y su volumen constituye el 30% del estrato. Es decir, 30%, aquí está el estrato. El primer estrato es el 30% de todo el material y es 100-00. La otra es de un material intermedio, cuya clasificación es 0,50-50, o sea, 0% de material tipo A, 50% de material tipo B y 50% de material tipo C. Ese estrato constituye el 70% del volumen total. Entonces el 30% es 100, 0, 0. El 70% es 0, 50, 50. La pregunta es, ¿cómo se clasificará el volumen total del corte? Se forma esta tabla, se indica la composición, 100-00 es el 30%, se hace la multiplicación de este 30% por 100, 0.3 por 100, esto nos da 30, 0 por 30%, 0.3 por 0, da 0, y 0 por 30% es 0.3 por 0, da 0. Entonces esta composición es 30-00. Aquí se tiene 0,50-50, que constituye un 70% del volumen total, como ya se indicó en la diapositiva anterior. Este 0 se multiplica por 0.7, este 50 se multiplica por 0.7 y este 50 se multiplica por 0.7, que sería 0.7 por 0, 0. 0.7 por 50, 35. 0.7 por 50, 35. Entonces se hace la suma de estos 30 más este 0. Da 30. Este 0 más este 35 da 35. Y este 0 más este 35 da 35. Por lo tanto, la clasificación total del material es 30, 35, 35. Los volúmenes de tierra en los trabajos de terracerías se miden en banco, volumen suelto y volumen compactado. O sea, tenemos tres estados.
en banco, suelto y compactado. Cuando el material suelto se compacta para formar un terraplén, se reduce su volumen, a lo que se llama reducción. El coeficiente de abundamiento es igual al cociente del peso volumétrico seco en banco entre el peso volumétrico seco suelto. El coeficiente de reducción es igual al cociente entre el peso volumétrico seco en banco sobre el peso volumétrico seco compacto. Fin de la parte 5.